Hola, bienvenidos a este video tutorial. Soy la profesora Yulisa Maradiaga y les explicaré acerca del tema de la función trigonométrica de tangente. Espero que este video sea de mucho provecho para cada uno de ustedes en su conocimiento profesional y académico. La función trigonométrica tangente se define como aquella función que tiene relación con el lado opuesto y el lado adyacente de un triángulo. Como pueden observar, en estos ejercicios vamos a hablar haciendo uso de la tangente con triángulos rectángulos. Sabemos que son triángulos rectángulos porque poseen un ángulo recto que mide 90 grados. Y les explicaré estos dos primeros ejercicios en el cual debemos encontrar el valor de la tangente de teta y para ello debemos fijarnos detenidamente en cada uno de ellos. Para poder comprender esto, tenemos que tener en consideración que el valor del lado opuesto sobre el lado adyacente dependerá solo de teta y no del tamaño del triángulo. Esto lo debemos tener muy presente porque, como pueden observar, tenemos dos triángulos diferentes, cada uno con medidas diferentes, pero podemos definir el lado opuesto y el lado adyacente solo si nos fijamos detenidamente en qué posición se encuentra el ángulo teta. En este inciso número A podemos definir claramente que la tangente de teta será igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente, donde el lado opuesto en esta ocasión mide 3 y el lado adyacente 4. Luego en el inciso B tenemos que entonces la tangente de teta será igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, en el cual en este caso el cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente mide 1. Y aquí, como pueden observar, podemos hacer una simplificación, lo cual nos daría que la tangente de teta es igual a 3. Y eso sería dando solamente la definición de lo que es tangente. Ahora nos piden encontrar el valor de tangente de teta de estos otros tres triángulos rectángulos. Y vamos a hacer uso siempre de la definición de tangente, que ya sabemos que es el cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, en el inciso A, tenemos que la tangente de teta es igual a 1, que es el lado opuesto, sobre 2, que es el lado adyacente. En el caso del inciso B, tenemos entonces que la tangente de teta será igual a, verificamos dónde se coloca el ángulo teta y nos damos cuenta que en esta ocasión el cateto opuesto es 2 y el cateto adyacente es 3. Por lo tanto, en el caso de B, la tangente de teta será igual a 2/3. En el caso del inciso C, debemos fijarnos detenidamente dónde se encuentra el ángulo teta y podemos verificar que en este caso el lado opuesto es 3 y el lado adyacente es 1. Por lo tanto, en este caso, igual que en el caso anterior que les había mostrado, podemos simplificar y la respuesta final nos va a dar que la tangente de teta es igual a 3. Y eso debemos de tenerlo presente al momento de poder resolver estos triángulos rectángulos. Debemos fijarnos muy bien en qué posición se encuentra el ángulo teta, porque es este el que definirá quién es el lado opuesto y quién es el lado adyacente. Prosiguiendo, tenemos este último, donde podemos observar que la tangente de teta será igual a, verificamos entonces cuál es el lado opuesto, que en esta ocasión es 2, y el lado adyacente es 5. Y esa es la respuesta
a lo que se nos pedía en este caso. Ahora bien, nos pide en este ejercicio encontrar el valor aproximado del ángulo θ de A hasta el inciso D del ejercicio 1.5. Y verificamos entonces dónde teníamos el ejercicio 1. Y aquí está, miren, tenemos tangente de 1/2, tenemos la tangente de 2/3, tenemos la tangente de 3 y el ejercicio D, que era la tangente de 2/5. Entonces vamos a necesitar estos valores para poder encontrar los valores aproximados de la tangente θ. Y para ello presten mucha atención porque esto es un tema muy interesante y debemos de tener muchísimo cuidado al momento de tener que calcular esto. Deben de tener a mano su calculadora para que vayan haciendo junto conmigo el procedimiento respectivo de lo que se va a hacer a continuación. Entonces, recordando que el inciso A era igual a tangente de θ con los valores de 1/2. Ahora, miren que nos piden encontrar lo que es el valor aproximado del ángulo θ, que para poder encontrarlo debemos despejarla. Es decir, que este tangente tendría que pasar al otro lado de la igualdad y debemos despejar, y aquí se aplicaría lo que es la inversa de tangente. La inversa de tangente es arco tangente. Eso está en la calculadora y ahorita ya veremos cómo es que se utiliza. Y la podemos escribir como tangente a la menos 1. Miren, tangente a la menos 1. Y de esa manera podemos ya empezar a resolver el ejercicio. Entonces, sabiendo que debemos despejar lo que es el ángulo θ, escribimos entonces ángulo θ será igual a arco tangente de el argumento que sería 1/2. Eso lo deben de colocar entre paréntesis. Generalmente en las calculadoras arriba de la tecla tangente está tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿verdad? Que así se llama. Para utilizar estas funciones que están arriba de la tecla, se colocan con la tecla Shift, que ustedes la pueden observar, que sale con letras amarillas ahí. La calculadora, para poder realizar este procedimiento, debe estar en el modo grados, es decir, en la parte superior de la pantalla debe estar la letra D, que en inglés significa degree y en español se traduce como grados. Entonces ingresamos los datos en nuestra calculadora. Aquí la que va a trabajar es la calculadora. Usted solo va a ingresar los datos detenidamente. Y entonces hace uso de la calculadora presionando la tecla Shift y luego la tecla arco tangente entre paréntesis 1/2. Y eso, según la calculadora, nos da un valor aproximado de 26.57 y esto lo damos en grados. Estos valores los damos en grados y esto es el valor aproximado del primer ejercicio. En el caso del inciso B, tenemos que la tangente de θ nos daba que era igual a 2/3. Para poder encontrar el valor aproximado del ángulo θ, ya sabemos que debemos hacer uso de la calculadora y para ello debemos despejar θ colocando entonces al otro lado de la igualdad lo que conocemos como arco tangente y entre paréntesis colocamos el argumento que en este caso es 2/3 y aquí la que trabaja es la calculadora. Ingrese estos datos haciendo uso de la tecla Shift
arco tangente y entre paréntesis 2/3, la cual nos da un valor aproximado de 33.69 y eso lo damos en grados. Recordemos que estamos encontrando el valor aproximado de un ángulo. En el caso del inciso C tenemos que la tangente nos daba 3. Para ello despejamos lo que es tangente y nos queda que al otro lado de la igualdad nos quedaría arco tangente de 3. Ingresamos esos datos en nuestra calculadora. Ya sabe, primero presionen la tecla Shift, arco tangente y entre paréntesis el argumento, es decir, 3, que eso nos da un valor aproximado de 71.57 grados. Ese es el valor que nos da la calculadora en grados, ¿verdad? Lo que respecta al inciso D, tenemos que la tangente de θ es igual a 2/5. Para encontrar el valor aproximado de θ, necesitamos la función inversa de tangente, que es arco tangente, y entre paréntesis colocamos el argumento, que en este caso es 2/5. Ingresamos esos datos en la calculadora y nos da que el valor aproximado del ángulo θ es igual a 21.80 grados. Y eso es lo que se refiere a lo que trata sobre encontrar el valor aproximado de este ángulo. Bien, siguiendo con la temática abordada, vamos a hablar entonces de lo que es la tangente 2, que en este caso sería encontrar el valor de x haciendo uso de la calculadora científica. Podemos observar este ejemplo que está aquí detallado, donde se nos dice que la tangente debemos encontrar, ¿verdad?, el valor de x, que en este caso, como pueden observar, ya nos dan la medida del ángulo θ y podemos definir entonces, de acuerdo a la posición de este ángulo, que el lado que tenemos que encontrar es el lado opuesto y el lado adyacente ya nos lo dan, que es el que mide 10. Entonces, dado que queremos encontrar el lado opuesto, entonces recordemos, definimos primero lo que es la tangente, ¿verdad? Y recordamos que la tangente era igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente, y en este caso, como el lado opuesto es x, se coloca x sobre 10. Y tangente de θ ya no sería tangente de θ, sino que sería tangente de 40 grados, dado que ya nos dan la medida del ángulo. Procedemos a despejar entonces la variable x. El 10 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar, y luego solo hacemos uso de la calculadora, y usted puede comprobar haciendo uso de ella que la multiplicación de 10 por la tangente de 40 grados le da a igual a 8.391. Y esa es la respuesta a este ejemplo que se nos detalla. Ahora tenemos estos 4 ejercicios que nos piden encontrar el valor de x. En el inciso A podemos observar que el lado que debemos encontrar es el lado opuesto y que nos dan la medida del ángulo θ, que mide 35 grados. Haciendo uso de la definición, sabemos que el lado opuesto sobre el lado adyacente es igual a la tangente de θ, que en este caso mide 35 grados. Y este 20 que está dividiendo lo pasamos al otro lado a multiplicar lo que es la tangente de 35 grados, y haciendo uso de la calculadora nos da lo que es el valor de
14.004 y ese es el valor aproximado del lado opuesto de este primer ejercicio. Muy bien, en el inciso B nos piden encontrar lo que es el lado opuesto y para ello vamos a hacer uso de la definición de tangente. Sabemos que tangente es igual a el lado opuesto sobre el lado adyacente, que en este caso mide 30 y eso igualado a tangente de 70 grados. Este 30 que está dividiendo pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar y nos queda que 30 por la tangente de 70 grados es igual a 82.42. Es decir, que el lado opuesto aproximadamente mide 82.40. Muy bien. En el inciso C, como pueden observar, los datos que tenemos es que el ángulo θ mide 65 grados y que el lado opuesto mide 10. En este caso, lo que nos viene a encontrar es el lado adyacente. Es decir, que haciendo uso de la definición, quedaría que 10 sobre x será igual a tangente de 65 grados. En este caso, debemos hacer lo siguiente. La x que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar lo que sería tangente de 65 grados. Recordemos que para encontrar el valor de una variable la debemos despejar. Para ello pasamos lo que es tangente de 65 grados, como está multiplicando al lado derecho de la igualdad, pasa al lado izquierdo a hacer su operación contraria, que es dividir. Entonces sería 10 sobre la tangente de 65 grados, eso igualado a x. Y haciendo uso de la calculadora, sabemos que que 10 sobre la tangente de 65 grados nos da que es igual a 4.66. Entonces, el valor de x es aproximadamente de 4.66. En este inciso D también nos piden encontrar lo que es el lado adyacente al ángulo θ. Y hacemos entonces uso de la definición de tangente. Ya sabemos que tangente es igual al lado opuesto, que en esta ocasión mide 5, sobre el lado adyacente, que es la variable que debemos encontrar. Esto igualado a la tangente de 25 grados. Ya sabemos que debemos despejar esta x, entonces pasa al otro lado a hacer la función contraria. Entonces pasa a multiplicar lo que es la tangente de 25 grados. Despejamos x y nos queda que 5 sobre tangente de 25 grados. Eso será igual a la variable x. Y haciendo uso de la calculadora nos damos cuenta que el valor aproximado de x es igual a 10.72. Y eso es lo referente a este ejercicio. Haciendo uso de los datos que tenemos, podemos observar detenidamente que la distancia de A a C es algo que debemos encontrar porque nos dan la medida, ¿verdad?, de la altura al muelle en que está la persona, que es 1.6 metros, y hacia abajo que mide 2 metros. Pero como pueden observar, el barco, ¿verdad?, está a una distancia hacia arriba de 0.5 metros. Entonces eso lo debemos restar a la sumatoria de 1.6 más 2. Le restamos los 0.5 metros y eso nos da una respuesta de 3.1. Eso es lo que mediría lo que es el lado AC. Este es el lado AC. Muy bien. Ahora debemos encontrar lo que es la medida del ángulo
BAC, haciendo uso del dato que nos da que el ángulo θ mide 20 grados. Entonces, haciendo uso de eso, nos damos cuenta que la medida del ángulo BAC será igual entonces a la sustracción de los 90 grados de los 20 grados que mide el ángulo θ, y eso nos da entonces que nos da un valor de 70 grados. Entonces, haciendo uso de eso, ahora podemos definir lo que es la tangente, que en este caso sería el lado opuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que el lado opuesto será igual a la multiplicación de 3.1 por la tangente de 70 grados, y eso nos da aproximadamente que el lado opuesto es igual a 8.5, y lo dejamos hasta ahí porque nos dicen que debemos dejar la respuesta hasta las décimas, y esto será dado en la variable esto será dado en, haciendo uso de los datos que tenemos, podemos observar detenidamente que la distancia de A a C es algo que debemos encontrar, porque nos dan la medida, ¿verdad?, de la altura al muelle en que está la persona, que es 1.6 metros, y hacia abajo que mide 2 metros. Pero como pueden observar, el barco, ¿verdad?, está a una distancia hacia arriba de 0.5 metros. Entonces eso lo debemos restar a la sumatoria de 1.6 más 2, le restamos los 0.5 metros, y eso nos da una respuesta de 3.1. Eso es lo que mediría lo que es el lado AC. Este es el lado AC. Muy bien. Ahora debemos encontrar lo que es la medida del ángulo BAC, haciendo uso del dato que nos da que el ángulo θ mide 20 grados. Entonces, haciendo uso de eso, nos damos cuenta que la medida del ángulo BAC será igual entonces a la sustracción de los 90 grados de los 20 grados que mide el ángulo θ, y eso nos da entonces que nos da un valor de 70 grados. Entonces, haciendo uso de eso, ahora podemos definir lo que es la tangente, que en este caso sería el lado opuesto, ¿verdad? Entonces tenemos que el lado opuesto será igual a la multiplicación de 3.1 por la tangente de 70 grados, y eso nos da aproximadamente que el lado opuesto es igual a 8.5, y lo dejamos, y con la unidad de medida de metros, dado que es la medida utilizada en este problema. Y como pueden observar, hemos llegado al final de este video. Les agradezco mucho por haber estado presentes y verlo hasta el final. Espero que este contenido desarrollado les sea de utilidad para su desarrollo personal. Practiquen mucho en casa y recuerden que para poder realizar todos estos ejercicios deben hacer uso correcto de la calculadora, recordando que debe estar en modo de grados.